ética- de ética cristiana. Sean todos bienvenidos. Dios nos ayude. Ya estamos avanzando en el estudio de esta materia. Estamos ahorita revisando el libro que se llama Discernimiento Moral, una introducción a la ética cristiana. Y vamos ahorita a empezar el capítulo 5, pero vamos a iniciar con una oración en esta mañana. Mi hermana Lili, ¿puedes hacer oración, por favor? Oramos. Padre eterno, que está en tu santo trono, Señor, en este momento, te agradecemos, Padre, por este privilegio que tú nos concedes de reunirnos, Señor, a través de este medio para capacitarnos, Señor, y aprender más, Padre, acerca de tu palabra y de cómo servirte, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición muy especial sobre nuestra profesora y también sobre cada uno, Señor, de mis compañeros y sobre mí también. Bendice, Señor, este ministerio. Bendice a cada uno, Señor, de nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que sea tú quien conduzca nuestras mentes y nuestros sentimientos en este momento de estudio y perfeccionamiento, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios le bendiga. Vamos a hacer primero un resumen de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando de la ética y los valores, la ética y los valores. Los valores son las ideas que generan las decisiones que tomamos. Los valores, de alguna manera, le dan forma a las posturas éticas en torno a las acciones de la vida diaria. Lo que estamos haciendo hoy, lo que hicimos el fin de semana, de alguna manera estuvo fundamentado en los valores que tenemos como personas. Entonces, los valores son el resultado de nuestro discernimiento. Esta palabra a mí se me hace muy interesante. Aprender a discernir es todo un desafío para nosotros en este tiempo, aprender a discernir. Entonces, los valores son el resultado de nuestro discernimiento. Los valores determinan las conclusiones a las que llegamos. Estaba leyendo algo de la prensa de allá de Argentina. El caso, dicen que un caso que conmovió mucho a la sociedad fue el asesinato del joven Fernando Báez Sosa, un jugador de rugby de origen paraguayo. Y dice que en este delito, estaba leyendo, bueno, yo solamente leí unas noticias, a lo mejor ustedes tienen un panorama más general, pero lo que yo estaba leyendo es que ahí participaron 8 de sus compañeros de juego. Y en este año, eso fue hace como 2 años parece, y en este año se dictó la sentencia para esos jóvenes que participaron en este asesinato. 5 recibirán condena perpetua y 3 recibirán 15 años de prisión. En este caso tan lamentable, tan doloroso para los padres, para la familia, para la sociedad misma, para la sociedad misma. ¿Cuáles son los valores que tienen esas personas que pueden asociarse para lastimar, que pueden unirse para dañar? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que los mueve a actuar así? O sea, ¿o qué falta de valores hay en esas vidas donde se pierde todo el sentido de la responsabilidad, de la hermandad, del sentido común, ¿verdad? Realmente, pues, todo lo que hacemos demuestra los valores que hay dentro de nosotros o la falta de valores que hay en nuestra vida. Yo, pues,
en este caso que estoy comentando, pues, el Señor consuele a las personas que perdieron a este ser importante en su familia. El Señor también dé sabiduría a los jueces que están participando en este evento y pues también que acompañe a todos los que fueron partícipes de este hecho, que el Señor pueda darles una oportunidad, despertar a su conciencia, ¿verdad? No sé, son cosas muy lamentables. Los valores, hermanas y hermanos, van de acuerdo con la formación de la persona. Y recordemos cómo los valores inician desde la casa, con la familia. Desde que desde antes de que empiece a hablar en esa etapa, se empiezan a formar los valores en el ser humano. Cómo fue criado, la afectividad que tuvo, la cooperación en la familia, el ambiente propicio donde él pudo desarrollarse como ser humano. Hay ambientes muy favorecedores. Y no me refiero a que tengan todas las ventajas económicas o todas las comodidades, sino que hay ese ambiente de paz, de colaboración, lo que pudiéramos definir de amor, amor en todas sus expresiones, para que ese nuevo ser, ese niño, esa niña, puedan tener esos elementos dentro de su vida que los ayude a formarse para poder realizarse como ser humano. Entonces, los valores van de acuerdo con la formación de la persona, la afectividad que tuvo, la cooperación en su familia, en su colonia, en su escuela, en su iglesia. Todo eso es importante. Los seres humanos establecen valores de acuerdo a sus interacciones con los semejantes, cómo fueron tratados, cómo tratan a los demás. También su interacción con el medio ambiente, dónde están viviendo, cómo es el lugar donde viven, qué tan seguro es, qué tan agradable, qué tan saludable es el ambiente donde viven. Y también los valores se van estableciendo de acuerdo con los procesos históricos que van viviendo las personas. Estaba leyendo en algún artículo cómo los años que estuvimos en la pandemia, desde el 21, el 22, decía alguien, si tú vas a ser atendido por algún médico que estuvo estudiando durante la pandemia, ten mucho cuidado. Dice, porque muchos estudiantes durante la pandemia no hicieron prácticas, muchas cosas fueron en línea. Entonces decía, ten mucho cuidado porque quizá no tenga todos los conocimientos que se requieren o no tuvo todas las prácticas necesarias para desempeñar bien su función como médico, como odontólogo, como psicólogo, etcétera. Fíjense que acá en México hubo un movimiento histórico en 1968, previo a la realización de los Juegos Olímpicos en nuestro país. Hubo un movimiento donde muchos estudiantes hicieron protestas para quejarse de la violencia que se ejercía sobre ellos. Y empezaron a hacer marchas, manifestaciones. Hubo mucha respuesta de parte de los estudiantes, hubo mucha respuesta, porque muchos sentían que estaban de alguna manera violando sus derechos humanos. Y entonces llegó el Estado con toda su fuerza, con todo su poder, y puso un alto a esas manifestaciones
por medio de la violencia. Hubo una gran matanza de estudiantes. Y cuando pasó el tiempo, esos líderes, esos hombres que se levantaron en ese movimiento estudiantil, fueron creciendo con esa experiencia, con esa vivencia, y de alguna manera modelaron el cambio que vivió el país. Entonces, dice, en ese proceso histórico que se vivió en el 68, se forjaron grandes pensadores y críticos de la realidad que estamos viviendo en el país. Bueno, entonces, los procesos históricos también determinan la formación de valores en las personas. Si un, eh, si un con muchas carencias, va a ser difícil su formación, diferente su formación de valores a lo que puede tener, a los valores que puede tener una persona que fue criada con todas las comodidades. Les comento que este fin de semana estoy fuera de casa y el domingo estuve en la casa de mi hermano que vive al norte de Texas y tiene en la entrada de su casa unos árboles grandes, frondosos, 2 árboles. Hacía tiempo que yo no iba y estábamos comentando en la familia cómo esos árboles están fuertes, tienen un tronco grueso y tienen muchas ramas, se ven muy hermosos esos árboles. Y lo veíamos en diferencia con las demás casas porque como todas las casas tienen ese tipo de árboles y todas las casas recibieron esos árboles hace 10 años, no lo sé, o 8 años, no me acuerdo bien la fecha, los otros árboles no crecieron así. Y me decía mi hermano, dice, aquí pasó algo diferente con estos árboles. Todas las demás personas los empezaron a regar, a regar, a regar, y a nosotros se nos olvidó regarlos, porque mi hermano y mi cuñada tienen 9 hijos. Entonces, más bien se ocuparon en sus hijos que ponerle atención a los árboles. Y los árboles crecieron solos, a la deriva, con la naturaleza. Y decía mi hermano que cuando preguntó con alguien que sabe de árboles, ¿por qué sus árboles se habían crecido fuertes, ahora estaban muy extendidos, tenían gran sombra, a diferencia de los demás? Decía una persona que sabe de los árboles, dice, tus árboles, como no les diste tu agua, no los regaste, entonces las raíces se fueron profundizando hasta encontrar canales de agua o corrientes de agua subterráneas. Entonces, eso hizo que sus raíces se fortalecieran, que crecieran más hacia abajo para encontrar esas raíces esas corrientes subterráneas de agua y las raíces se fortalecieron. Entonces, por eso tú tienes mejores árboles. Qué interesante, me llamó mucho esa historia, esa experiencia de esa persona que sabe acerca que tiene conocimiento acerca de las plantas y cómo a veces también sucede con las personas. Cuando nosotros tenemos todo a la mano, cuando nos quejamos y luego los papás o las personas que nos apoyan nos proveen de todo lo necesario, entonces como que crecemos así muy expensas de los demás, como que nuestras raíces no crecen, no profundizan, no entran en crisis y ahora esta lección que aprendí acerca de los árboles pues me puede ayudar. Y yo creo que esos procesos históricos y sociales que viven las personas les ayudan también en su formación de valores. Los valores son ese conjunto de ideas, de imágenes, de símbolos, realmente no tienen una definición generalizada, porque están en las personas de acuerdo con sus necesidades físicas, con sus necesidades sociales y con sus necesidades emocionales. Los valores que tienen las personas son producto también, son un resultado de la interacción social. Aquí está mi mamá, está escuchando y ella siempre nos cuenta cómo fue su niñez en Monterrey, en la colonia donde vivía,
donde dice que pues era una colonia muy humilde, pero había muchos muchachos, había un gran árbol, había un gran árbol con muchas ramas y allí jugaban todos alrededor de ese árbol, era un gran patio y allí corrían, hacían sus actividades de juego. Y eso les ayudó a crecer en un ambiente de mucha amistad, al grado de que ahora mi mamá ya va a cumplir 84 años y todavía regresa a Monterrey y se encuentra con sus amigos de la infancia y se reúnen y empiezan a revivir esas escenas que vivieron y que les da tanta felicidad y tanta alegría y que les recuerda que esos valores que vivieron en la infancia, esa amistad, esa camaradería, ¿qué les diré? Esos juegos tan continuos que vivieron, les ayudó en su formación como personas y ahora pues lo recuerdan con mucho entusiasmo. Entonces, eh, los valores son producto también de la interacción social que tenemos y los valores asumen una dimensión trascendente en nuestras vidas. Forman parte de nuestra esencia, de lo que somos en el interior. Los valores, hermanas y hermanos, son el núcleo de la vida social y fundamentan las normas sociales que tenemos. Entonces, fíjense, los valores son el núcleo de la vida social. Si no hay valores, no hay conducta social. Si no hay valores, la sociedad se rompe, se fragmenta. La sociedad y la cultura se disuelven si no hay valores. En el núcleo de cualquier estructura hay un conjunto de valores. Usted mismo, usted hermana, hermano, como persona, tiene una estructura de valores. ¿Qué es para usted lo más importante? La responsabilidad, la libertad, su compromiso como padre, como madre, su compromiso como estudiante, como hermana de la iglesia, como líder, como pastor, como ciudadano, como estudiante, para cumplir todas las tareas, todas sus clases en el seminario bíblico. ¿Cuáles son los valores que tiene usted como persona? Ahora, en su familia, ¿cuáles son los valores que hay en su familia? Sería bueno que en algún tiempo que tuviera, que se reuniera con su familia y vieran cuáles son los valores que los mantienen ustedes unidos, que les dan esa cohesión, que los permiten caminar juntos en este tiempo. Quizá pudiera ser bueno hablar acerca de los valores que tenemos como familia, platicarlos con el resto, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Eso pudiera ser un buen tema dentro de la familia que promueva la comunión, que promueva la comunicación, que promueva la fe. Entonces, en el núcleo de cualquier estructura hay un conjunto de valores. ¿Y qué me dice de su iglesia, de su comunidad? ¿Cuáles son los valores que tienen como iglesia? La fraternidad es un valor, qué interesante. Alguien no va, luego lo llaman, alguien no asiste, procura saber cómo está, cómo le fue, qué le pasó. No le dicen, ay, ¿por qué no viniste? Con a veces ese tono de reproche. No, te extrañamos. Porque nos hiciste falta el sábado en la iglesia, en la reunión, y tu lugar estuvo vacío y a nosotros nos causó preocupación. Entonces, ¿cuál es el conjunto de valores que hay en la iglesia donde ustedes se reúnen? El conjunto de valores que hay en su lugar de trabajo, en su empresa o en la sociedad donde ustedes están creciendo. Y luego el libro pregunta, ¿se están perdiendo los valores? No es pérdida de valores, sino reconstrucción de valores. Porque acuérdense que siempre hay algún tipo de valores, por más débil que sea el grupo humano, por más fragmentado o necesitado, siempre hay algo que lo sigue manteniendo. Entonces, lo que ahora hay es una reconstrucción de valores, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Se acuerda de todo la realidad que estamos viendo? Lo vimos la semana pasada. Esta era digital.
que no nos está pasando, nos está arrollando, nos está aplastando la era digital. Ahora los dispositivos roban nuestra atención, nuestro tiempo, las redes sociales. Entonces, esta es la nueva realidad histórica que estamos viviendo. ¿Y cómo podemos sobrevivir? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en este tiempo? No todo es bueno, pero tampoco no todo es malo. No todo es malo, porque a veces pensamos que todo es malo y decimos, ay, todo tiempo pasado fue mejor. No, allá en el pasado no había tanta maldad. En el pasado éramos más transparentes. Yo creo que toda época tiene sus cosas buenas y toda época tiene sus posibilidades o sus referencias para crecer. No todo es bueno, tampoco todo es malo. Este tiempo sigue siendo bueno. Y lo digo esto, hermanos, porque Dios reina, porque es cierto, hay mucha maldad, mucha inseguridad, mucha violencia, y anhelamos que ya se establezca definitivamente el reino de Dios en la tierra, pero ahora Dios reina, y eso debe darnos confianza, tranquilidad y seguridad como creyentes, como integrantes de una familia y de una iglesia. No estamos a la deriva. Hay muchos poderes humanos, poderes económicos, políticos y sociales que aparentemente tienen la autoridad o llevan las riendas de la humanidad, pero Dios reina. Y lo que estamos viviendo es pasajero. Y lo que estamos viviendo, el Señor lo está permitiendo. Y ahora nosotros, ¿qué valores estamos mostrando en este tiempo? Porque usted y yo también tenemos la responsabilidad, y yo digo privilegio, el privilegio de formar parte de esa familia de Dios y de también a través de nuestro testimonio seguir forjando la humanidad. En este tiempo es una crisis donde aparecen riesgos, pero también tenemos oportunidades. La pérdida de valores, lo que estamos viviendo en la actualidad, no necesariamente es mala. Debe despertarnos a nosotros ese deseo de mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si decimos, se está perdiendo el amor, bueno, ¿cómo yo lo estoy fomentando? Se está perdiendo la responsabilidad, bueno, yo, como madre, como mujer, como esposa, como creyente, ¿cómo lo estoy fomentando? Con mis hijos, con mis vecinos, en mi iglesia, ¿cómo estoy fomentando yo la responsabilidad? ¿Cómo estoy creyendo en la libertad? ¿Cómo le estoy viviendo yo la libertad? ¿O me dejo dominar por esto? ¿O me dejo dominar por mis emociones? Soy presa de mis emociones y en cualquier momento exploto. ¿Cómo estoy yo fomentando la libertad a través de lo que el Señor está haciendo en mi vida? Para muchas personas, el tiempo pasado fue mejor, porque en el tiempo pasado, acuérdense que el común en muchos lugares primaban las comunidades rurales sobre las comunidades urbanas. En muchos lugares de América Latina, el trato era muy cercano, la gente consumía lo que se producía allí en la región. Entonces, existe esa nostalgia por el pasado, pero se olvida que también hubo injusticia y también hubo corrupción. Cuando muchas veces la gente habla de la pérdida de valores, en gran medida se están acordando del tiempo que vivieron en el pasado. Pero ahora también hay valores y quizá ahora lo que estamos viendo es una reconstrucción de valores. ¿Y cómo estamos nosotros colaborando en esa reconstrucción, en esa elaboración de la realidad que ahora estamos? Bueno, y existe esa lucha de los valores. Los que quieren conservar el pasado, los que dicen, no,
Yo quiero regresarme 30 años atrás, cuando yo era joven, cuando mis hijos estaban chicos, cuando yo iba a la escuela, cuando yo todavía no me casaba, etcétera. Hay quienes quieren conservar el pasado. Hay personas que quieren usar la nueva situación para sus propios fines. Se aprovechan de lo que está pasando en este tiempo, a veces de esa confusión de valores, y se aprovechan para su propio beneficio. Hay también personas que presionan por nuevas definiciones de identidades y roles sociales. Ahorita hay muchas definiciones, por ejemplo, de lo que es una familia, de lo que es una familia. Me acuerdo que en los libros de antes, en los años 60, pues la familia, el papá, la mamá y los hijos. Y el concepto de familia ha ido evolucionando. Y muchas veces definiciones en base a experiencias que viven las personas. Y en base a los roles sociales que ahora se viven. Estaba leyendo que ahora hay muchas definiciones de familia, no solamente una. Entonces, en ese marasmo de ideas, en esa confusión, muchas gentes presionan para que haya esas nuevas definiciones de identidades sociales que se adapten a su realidad, que se adapten a lo que ellos quieren vivir. Y vemos ahora cómo los colectivos de personas transgéneros o de personas gays, pues ellos buscan ser identificados desde su propia realidad y luchan para ser reconocidos, para que sus roles sociales sean ahora reconocidos y aceptados. Entonces, presionan por estas nuevas definiciones. Y también hay quienes se hayan confundido y no saben cómo responder. ¿Cuáles son las fuentes de los valores? ¿Dónde se generan? ¿Dónde nacen? Bueno, son múltiples. Nos menciona el libro que la organización social que tenemos, el gobierno político en el cual estamos viviendo en nuestra ciudad o en nuestro país. Por ejemplo, aquí en México, hermanas y hermanos, hay diversos partidos políticos, diversos partidos. Bueno, ahorita estoy aquí en Texas. Aquí en Texas hay dos partidos, el republicano y el demócrata, pero en México hay varios partidos. El partido que está en el gobierno y luego hay partidos de oposición, 3, 4, 5, y a veces el partido a nivel nacional es uno, y luego en el estado es otro, y luego en la ciudad es otro. Entonces, la sociedad recibe presión política de esas tres fuentes y muchas veces se contraponen unos con otros. Entonces, todo eso interviene en la formación de los valores. También la economía que estamos viviendo. Ahorita el peso le llaman el superpeso mexicano, el superpeso, porque generalmente el dólar lo presiona al peso mexicano y ahorita el peso se está estabilizando y eso da otra cara de la economía de México. Entonces, los valores se originan en la organización social, político, económica que tenemos. Todo eso son fuente de valores en los cuales nosotros vamos de alguna manera forjando nuestros valores personales y también la relación con la naturaleza. ¿Qué tanto ahora en los currículums en los currículums de las escuelas desde el preescolar se está poniendo esa materia de ecología para que desde los 3, 4 años se les enseñe a los estudiantes a respetar el medio ambiente? Entonces, toda esa nueva relación con la naturaleza interviene en la formación de los valores. Los valores no se pueden imponer. Se manifiestan en la interacción,
con los cambios que tenemos, los cambios tecnológicos, sociohistóricos, las nuevas prácticas sociales. Ahora, como creyentes, nuestra principal fuente de valores es Dios. Y la encontramos en la palabra de Dios, en las escrituras. Entonces, nuestra principal fuente de valores que nosotros la vemos a través de su palabra, de la Biblia. En la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas. También la fuente de valores es las tradiciones que tenemos en nuestra iglesia. Todo eso son los promotores, las fuentes que originan los valores que tenemos. Y el papel de la iglesia es un papel central. El papel que desempeña en la formación de valores es un papel central. La iglesia tiene en su estructura valores que propone a los miembros para que ellos se vayan fortaleciendo. La iglesia es la conciencia moral de la comunidad. Contribuye a la creación de valores mediante su propia vida interna. La iglesia es determinante en el grupo social. La iglesia es determinante. Y cuando hablamos de iglesia, nos referimos a nosotros, porque nosotros formamos parte de la iglesia. Y Rick Warren es un escritor estadounidense que tiene una de las iglesias más grandes y también escribió el libro Una iglesia con propósito. Dice que familias unidas forman iglesias unidas. Familias unidas forman iglesias unidas. No querramos que de manera automática las iglesias transformen la sociedad. Si las familias que formamos la iglesia no empezamos con ese proceso. La iglesia es determinante en el grupo social. ¿Qué tanto peso tiene su iglesia en la comunidad donde está plantada? ¿Saben sus vecinos cuál es su fe, su doctrina, sus costumbres como iglesia? ¿Saben sus vecinos de enfrente, de atrás, de las cuadras alrededor? ¿Han salido a visitarlos? ¿Han salido a hablar con ellos acerca de su fe, de los valores que tienen ustedes como grupo cristiano? La iglesia es determinante en el grupo social, puesto que su razón de ser se encuentra en su capacidad de hacerse presente en el mundo. Esa es la función de la iglesia, es el propósito. Es lo que Mateo 5 dice, bueno, no Mateo 5, es el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. La iglesia es la sal y la luz. Si no somos la sal y la luz, entonces no somos iglesia. La iglesia es determinante en el grupo social, puesto que su razón de ser se encuentra en la capacidad de hacerse presente en este mundo. ¿Qué tanto nosotros como iglesia hemos impactado la colonia donde vivimos? Entonces, eso es bien importante. El papel de la iglesia, el papel de la comunidad cristiana es determinante, porque nosotros como iglesia, con los valores que hemos recibido de parte de Dios y a través del estudio de la palabra, somos esos agentes transformadores que vamos, por la gracia de Dios, vamos transformando el lugar donde vamos habitando, donde vamos viviendo. Los creyentes tienen la responsabilidad de participar en los debates públicos para colaborar en la construcción de valores de la comunidad. ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres, participan en las decisiones políticas de su ciudad? ¿Cuántos? O esos congresos o esos consejos ciudadanos solamente son personas que son ateas, que no tienen valores
cristianos, y ellos son los que están haciendo las leyes por las cuales vamos a caminar nosotros y que debemos de cumplir. Entonces, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de participar en esos debates públicos para el establecimiento de esas leyes que permitan una convivencia más humana. No se trata, y lo menciona el libro, de cristianizar, sino que con los principios que tenemos, que nos han dado resultado, que han sido buenos para darnos una estabilidad emocional, con esos principios que el Señor ha puesto, vivir, compartir, presentarlos, presentar esos principios que mejoren la vida social. Los valores nos acercan con la teología, porque consideran la realidad última que tenemos como seres humanos. La realidad última es nuestra esencia, esta forma que tenemos de comunicarnos con Dios. Y nos quedamos con esa idea de la realidad última para entrar al capítulo 5, la ética teológica. La ética teológica. Recordemos, hermanas y hermanos, que la ética es esa disciplina que estudia el comportamiento humano y sus relaciones con el bien y con el mal. Esos preceptos, esos deberes que nos llevan al bienestar común, a la felicidad. La ética es lo que debemos ser y la moral es lo que somos. La ética es lo que debemos ser y la moral es lo que somos. Bueno, pues ahora vamos a entrar a este capítulo 5 que se llama la ética teológica. Qué interesante, porque vamos a explicar esa relación que existe entre la ética, eso que debemos ser, con la teología, con ese conjunto de conocimientos que nos muestran un acercamiento de lo que es Dios. La teología es una ciencia, hermanos, que nos da aproximaciones de lo que es Dios. Yo creo que nadie podríamos nunca definir lo que es Dios. El concepto de Dios, el concepto que tenemos es muy humano, es de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestras relaciones. Pero cuando empezamos a pensar en Dios, se nos acaba la mente, se nos acaba el conocimiento, reconocemos lo finito que somos, lo limitado, y entramos a un mundo completamente desconocido. Bueno, la teología es ese acercamiento en el conocimiento de Dios, ese acercamiento, lo que Dios nos permite conocer de Él, y que es suficiente, aunque sea 2, 3 líneas en el vasto conocimiento de Dios, es suficiente para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios nos dé esa seguridad de su presencia en nuestras vidas. Bueno, pues me salió un poco del tema, pero vamos a hablar acerca de la ética, la relación de la ética con la teología, ¿Cómo usar la Biblia en este quehacer ético cristiano? ¿Cómo usar la Biblia en este quehacer ético cristiano? ¿Y cómo diferenciar entre el paradigma protestante y el paradigma católico como marcos de referencia para la ética cristiana? Bueno, pues aquí tenemos a un... ¿Qué pasó? Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre la teología y la ética? ¿Cómo usar la Biblia en el quehacer ético cristiano y diferenciar
entre el paradigma protestante y el paradigma católico como marcos de referencia para la ética cristiana. Recordemos que este capítulo 5 se llama la ética teológica. Y en la ética cristiana une la ética con la teología. Aquí ya nos da una entrada que luego nos da un concepto importante. La ética cristiana, que es el nombre de nuestra clase, que es de alguna manera nuestro motivo de estudio, une la ética con la teología. Une la ética con la teología. Se encarga de reflexionar en esa realidad última. La realidad última es un concepto que maneja un teólogo existencialista protestante de origen germano estadounidense que fue luterano y considerado como uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Paul Tillich dice que la realidad última es esa dimensión religiosa. Esa realidad última, lo que le da sentido a la ética. Es esa considerar a la religión como el principio y el final de todo. La realidad última es ese poder supremo, final y fundamental en todo lo que vemos, en todo lo que existe. Ese poder supremo, final, fundamental, que es Dios. En este capítulo vamos a revisar esa relación entre la ética y la teología, entre la ética y la Biblia. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo este conjunto de normas, cómo este deber ser, se relaciona con la teología, con la aproximación, con el acercamiento que tenemos de Dios? ¿Cómo esta ética se relaciona con la Biblia, con la palabra de Dios para nuestras vidas? Y revisar cómo estos paradigmas teológicos, estas metas, estos procesos, estos caminos que nos van a llevar a una meta especial, cómo estos paradigmas están asociados con grupos cristianos, pero denominados algunos protestantes y otros denominados católicos. El capítulo 5 también menciona, el capítulo 5 de la ética teológica, aparte de Paul Tillich, menciona a Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, hermanas y hermanos, es un teólogo alemán que estuvo viviendo en el periodo de Adolfo Hitler, cuando él era el gobernante supremo de Alemania, cuando el nazismo estaba en su auge. Y este teólogo alemán, con ideas importantes y también con reflexiones muy serias de la época que vivió, fue un tiempo difícil, Dietrich Bonhoeffer escribió: la gracia barata es la enemiga mortal de nuestra iglesia. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. El bautismo sin disciplina de la iglesia. La comunión sin confesión.
sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y quise sacar esta cita de Bonhoeffer precisamente haciendo una referencia del capítulo 4 de los valores y cómo la ética se relaciona ahora con la teología. Cómo esos valores ahora se viven dentro de la fe. La gracia barata es la enemiga mortal de nuestra iglesia. Es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina, la comunión sin confesión. La gracia barata es la gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Bonhoeffer habló de una manera que llegó al corazón de sus oyentes, encontrando esas palabras exactas para expresar el espíritu de ese encarcelamiento y de esos pensamientos y resoluciones que se habían producido en el interior de las personas. Apenas había acabado su última oración, estamos hablando de un momento último en la vida de Bonhoeffer. Apenas había acabado su última oración cuando la puerta se abrió. Dos hombres de aspecto malvado, vestidos de civiles, entraron y dijeron: prisionero Bonhoeffer. Acuérdese que él estaba viviendo en el tiempo de Hitler, en la dominación nazi. Prisionero Bonhoeffer, prepárese para acompañarnos. Para todos los presos, aquellas palabras para acompañarnos significaban el patíbulo. Era la despedida. Entonces Bonhoeffer dijo: este es el final para mí, pero el principio de la vida. Y así murió. Estamos ahorita en el tema de la ética y la teología. Y Bonhoeffer expresa que la exigencia primordial de una ética cristiana consiste en preguntarse por la voluntad de Dios. La exigencia primordial de una ética cristiana consiste en preguntar cuál es la voluntad de Dios. Esta exigencia es tan decisiva porque supone una decisión sobre la realidad última que nosotros tenemos y una decisión de fe. Todas las cosas aparecen desfiguradas cuando no se les ve y cuando no se les conoce desde Dios. Fíjese qué interesante esta frase. Todas las cosas aparecen desfiguradas cuando no se les ve desde Dios. Yo, por ejemplo, ahorita traigo estos lentes que me sirven para ver bien. Y cuando me los quito, las imágenes se desfiguran. No vemos correcto. Si estos lentes significaran Dios, entonces cuando nos ponemos, podemos percibir la realidad completamente. Podemos leer la realidad como es, verdaderamente. No con figuraciones, no con imaginaciones, no con presupuestos filosóficos, culturales, sociales, sino como debe ser. Todas las cosas aparecen desfiguradas cuando no las vemos o no las leemos desde Dios. Ahora,
el concepto que tenemos de Dios, de su voluntad, de esa realidad última, determinan en gran manera nuestras ideas sobre la moralidad. Esas ideas que tenemos de Dios determinan lo que creemos y lo que somos, como personas, como creyentes. Nuestro concepto que tenemos de Dios determina la idea que tenemos sobre la moralidad, sobre cómo desempeñamos nuestra conducta. En el fondo, se trata de ver cómo se entiende que Dios se relaciona con la humanidad. Esa relación es el paradigma de las relaciones convivenciales que tenemos unos con otros. Si Dios es amor, y así lo dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor, entonces mi acción humana, mi respuesta, debe ser una relación basada en el amor. Si yo entiendo que Dios es amor, entonces mi relación con los demás va a ser también en ese tenor. Porque Dios es siempre mayor y su relación más profunda es el amor. Entonces, Dios, en esa esencia de amor, desea que le correspondamos en una práctica de amor. Y el modo correcto de corresponder a ese Dios de amor, que lo dice la Biblia, y que nosotros, no solo porque lo dice, sino porque lo hemos experimentado, el modo correcto de corresponder a ese amor solo es posible a través de ese amor real, de ese amor histórico a nuestro prójimo, al que está próximo a mí. Si Dios es amor y yo estoy viviendo esa realidad última de Dios en mi vida, entonces yo correspondo a esa realidad de Dios viviendo en amor. Si para mí Dios es gracia y perdón, entonces vivo esa realidad con los demás. Pero también, fíjese bien, si para mí Dios es un Padre severo, es un Dios estricto, que está revisando constantemente dónde me estoy equivocando para castigarme, si esa es mi experiencia de Dios, entonces es lo que yo estoy reflejando en mi trato hacia los demás. Como somos nosotros, como nos comportamos, refleja la experiencia de Dios que tenemos dentro de nosotros. Hay gente que solamente está vigilando al otro, que ya se equivocó, que no fue, que no cumplió. Está al pendiente de la vida de los demás. Es muy probable que así sea su concepto acerca de Dios. Un Dios vigilador, un Dios juez, un Dios crítico. El tipo de Dios que concebimos determina la actuación que nosotros tenemos. Si Dios es amor, nosotros lo mostramos. Si Dios es gracia o perdón, se reflejará en nuestras relaciones. Y esto va a marcar el trato que les damos hacia los demás. Y si Dios es severo, castigador, entonces nuestra ética enfatizará los mandatos
hará un énfasis en las obligaciones, en los deberes, en el castigo, en la venganza, en andar revisando, que no nos desviemos de lo correcto. ¿Cómo es el Dios que percibimos nosotros? ¿Cómo es? La teología nos ofrece modelos de conducta adecuados para la vida cristiana. Por eso se relacionan la ética y la teología. Porque a través de esa teología, de esa reflexión, Dios se hace presente, nos muestra cómo es esa conducta adecuada para nuestra vida. La estructura formal de la ética teológica tiene a base un modelo que le llama indicativo imperativo. La estructura formal de la ética teológica tiene un modelo indicativo imperativo. Indicativo porque se refiere a la acción de Dios, lo que Dios está estableciendo, lo que Dios está marcando, el camino por el cual desea que vayamos para nuestro bien, para nuestro beneficio, para llegar a esa meta que Dios ha establecido al ser humano desde la creación. Entonces, el indicativo, ese modelo de la ética teológica, ese modelo indicativo imperativo, el indicativo es lo que se refiere a la acción de Dios, las indicaciones de Dios, el establecimiento de ese camino de parte de Dios. Y el imperativo es la actividad humana que se requiere. Si el Señor está diciendo en los 10 mandamientos, no matarás, ese es el indicativo, no matarás. Lo que el Señor está marcando. Y muchas veces nosotros, entrando aquí un poquito a nuestro lenguaje, como que se le da un mal significado a la palabra no. Como que el no es una limitación. Como que el no es un ataque a la libertad. Y aquí, el no de Dios es un no liberador. Pero vivimos en una sociedad tan permisiva que muchas veces evita y evitamos decir la palabra no. Como que caemos también en ese juego donde no, pues el no afecta el crecimiento, obstaculiza la libertad, la realización plena de la persona, el no limita. Aquí el Señor es claro, no matarás. Y es un no que libera, que es para nuestro bien. Ese es el indicativo de Dios, no matarás. ¿Cuál es el imperativo? En este modelo de la ética teológica, el imperativo es lo que nosotros hacemos para cumplir la ordenanza de Dios. Si el indicativo es no matarás, el imperativo es ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la acción que hacemos para cumplir esa indicación de Dios? Si el Señor dice no matarás, ¿qué hacemos nosotros? Nos acercamos, nos relacionamos, tratamos de entender a la persona, tratamos de acompañarla,
La ética teológica habla de esa relación entre la ética y la teología. Y cómo nosotros, como creyentes, tenemos esa base para entender lo que es Dios, pero también ese conocimiento lo experimentemos en el trato hacia los demás. El indicativo se refiere a la acción de Dios. El imperativo es el tipo de actividad humana que se requiere. Otro indicativo de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Es el indicativo de Dios. El imperativo es las actividades que hacemos para lograrlo. Es la acción de lo que Dios está indicando. Por ejemplo, en este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El imperativo es lo que Jesús está esperando de nosotros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las parábolas de Jesús son el indicativo, pero esas parábolas nos llevan a una reflexión, y ese es el imperativo: cómo actuamos, cómo respondemos a ese indicativo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo actuamos? En la parábola del hijo pródigo, el padre que perdona es el indicativo, es el modelo, el paradigma. Y el imperativo para nosotros, lo que nos queda es aprender a perdonar. Aprender a perdonar. La parábola del hijo pródigo tiene muchas enseñanzas para nosotros. Hay muchos imperativos que de alguna manera deben modelar nuestra conducta como creyentes. En la parábola del buen samaritano, el indicativo es el samaritano. Es el samaritano. ¿Cómo actúa? ¿Cómo deja lo que está haciendo? Sus propias responsabilidades, baja de donde iba montado, se acerca con el herido, lo cura, suaviza sus heridas, lo lleva a un lugar para que lo sigan curando. Ese es el imperativo. O sea, lo que hace el samaritano. Perdón, ese es el indicativo. Y el imperativo es que nosotros hagamos lo mismo. Cuando Jesús le dice al maestro de la ley: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ese es el imperativo. Hacer lo mismo que hizo el samaritano. Copiar su conducta, su comportamiento. En la parábola de las 10 vírgenes, la llegada del novio es el indicativo, el que va marcando de alguna forma la acción de esas muchachas que están esperando al novio. El indicativo es la llegada del novio. No saben cuándo, no saben cómo, pero esa llegada, ese anhelo, ese encuentro es lo que es el indicativo que está moviendo a las chicas. Pero ahora, ¿cómo actúan ellas ante esa necesidad? Ante esa indicación, ¿cómo actúan? ¿Cómo se preparan? La preparación de las muchachas es el imperativo. En la Biblia, la ética brota
del tipo de Dios que el pueblo conoce. ¿Cómo es la ética de el pueblo cuando vivía esclavizado en Egipto? ¿Cómo es la ética de ese Dios? Después, ¿cómo es la ética de ese Dios cuando el pueblo ya está establecido? Vayamos al tiempo de los reyes, cuando Salomón tiene un reino donde no hay guerra, donde pueden crecer, pueden desarrollarse. La ética brota del tipo de Dios que el pueblo conoce. La dimensión teológica de la ética explora esas imágenes del Dios adecuadas para esa moralidad contemporánea. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de Dios que se conoce en los pueblos de América Latina? ¿Cuál es ese tipo de Dios que se llega a percibir? ¿Será el mismo de esos pueblos que muchas veces con muchas necesidades económicas, con muchas carencias sociales, con sistemas políticos autoritarios? ¿Será el mismo al que se vive, por ejemplo, en Europa, esos pueblos con más comodidades, con otro tipo de sistemas políticos, quizá con más igualdad, menos carencias, etc.? En América Latina se concibe a Dios como el Dios de la justicia, que opta por los pobres, por los marginados, por las mujeres. Ese Dios que se solidariza con la lucha de la justicia. En América Latina se concibe ese Dios que opta por la justicia. Por eso aquí en América Latina se gestó, se tuvo mucho auge esa, la liberación, esa religión que liberaba a los pueblos. La iglesia también va optando por esos grupos marginados. Y entonces la iglesia también se va ocupando de los pobres, se va ocupando de la justicia para esos grupos marginados. En Dios, hermanas y hermanos, se encuentran las claves para la ética. La estructura formal de la ética tiene esos indicativos, lo que Dios va diciendo y esos imperativos. ¿Cómo nosotros vamos cumpliendo esas indicaciones de parte de Dios? En Dios se encuentran las claves para la ética. En consecuencia, la ética es una intensificación de la teología. La ética es una intensificación de la teología. Es el momento específico de la reflexión teológica acerca del comportamiento humano, ya sea individual o colectivo. Lo que acaba de suceder fue un
un trueno eléctrico. Dice, la ética es una intensificación de la teología. La ética teológica vive intensamente la teología. Es el momento específico de esa reflexión teológica acerca del comportamiento humano, ya sea una persona o sea un grupo, individual o colectivo, en medio de su situación actual y real, frente a problemas específicos. ¿Cómo es la ética teológica de un grupo de creyentes aquí en Texas, en un ambiente social, político, económico determinado? ¿Y cómo es la ética teológica de un grupo marginado en alguna población pobre de algún país de América Latina? De pobreza, quizás de falta de oportunidades de estudio, de trabajo, quizá influenciados por grupos como los cárteles, por ejemplo. ¿Cómo es la ética teológica de un grupo y cómo es la ética teológica de otro grupo? Esa reflexión teológica de lo que está viviendo la persona en su situación frente a problemas específicos, es lo que nosotros llamamos, perdón, es lo que el autor llama ética teológica. Y nos quedamos con este término, ética teológica, con estas ideas, y vamos a un receso de 15 minutos. Los veo, hermanos, en Argentina a las 5 de la tarde. Gracias. No, 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 no,